Bien, estamos en directo. Vamos a continuar con este libro que se llama El gozo de Alexander Lowen. Y estos encuentros se llaman El miedo a la vida, cuerpo y mente en busca de autenticidad. Y habíamos quedado en un capítulo, que era el capítulo 3, que se llama Oh Dios. Y habla del llanto como emoción liberadora. Las tensiones musculares crónicas que ahogan y aprisionan el espíritu se desarrollan en la niñez por la necesidad de controlar la expresión de las emociones intensas, como el temor, la tristeza, la ira, la pasión sexual. Desde luego, estos controles no siempre son eficaces, ya que el sentimiento es la vida del cuerpo y a veces la vida se afirma a sí misma pese a los intentos de control del individuo. El control ejercido por un individuo neurótico puede quebrarse y desembocar en un estallido histérico de llanto y gritos, de furia salvaje o en alguna actuación sexual. Estas acciones no son acordes con el ego o egosintónicas y no ayudan en nada a resolver el conflicto existente entre la necesidad de expresar los propios sentimientos y el temor a dicha expresión. Hasta que ese conflicto se resuelve, la persona no es libre de ser ella misma, ¿no? Fíjense en que este autor trabaja mucho con este tema de las tensiones musculares, ¿no? Las crónicas. Todas estas tensiones, dice él, ¿no? Que tienen como aprisionado al espíritu, y todas estas se van desarrollando durante la niñez. O sea que por más que nosotros querramos seguir ejerciendo ese control sobre esos sentimientos, el cuerpo lo va a mostrar de una manera u otra, ¿no? Justamente en esto que se llama quiebre, ¿no? Cuando nos quebramos, ¿no? Y fíjense en que él le llama actuación sexual, en alguna actuación, ¿no? Estas acciones no son acordes, ¿no? Con este ego y no ayudan a resolver el conflicto, porque nosotros lo que tenemos es la necesidad de expresar los sentimientos, ¿m? Y tenemos miedo a expresar esos sentimientos, ¿no? Y hasta que ese conflicto se resuelve, no podemos ser libres, no nos sentimos libres, porque no podemos expresar lo que realmente sentimos, ¿no? Antes, ese miedo a la expresión estaba vinculado con el miedo a las consecuencias que esa expresión podía acarrear, ¿no? Se le decía al adulto que si se expresaba así era un irracional. O sea, como que uno queda en evidencia, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que se teme son los sentimientos mismos, vividos como amenazadores. O sea, nosotros vivimos nuestros sentimientos, la expresión de nuestros sentimientos como algo amenazador. Muchos abrigan una cólera asesina, fíjense, porque su espíritu fue quebrantado cuando eran niños y temen que en el caso de perder el control puedan llegar a matar a alguien, ¿no? O sea, como ese miedo a perder el control también, que tenemos todos, ¿no? Bien. Acá dice el autor, ¿no? Que él lleva 48 años trabajando con pacientes y alentándolos a sentir y expresar su ira. Dice que ni uno de ellos perdió a tal punto el control que pudiera atacarlo a él o pudiera llegar a romper algún objeto de su consultorio. Solo golpeaban con sus puños o con una raqueta de tenis sobre la cama, tan fuerte como podían, pero sabían lo que hacían y sus acciones estaban sometidas a su control consciente.
Lo cierto es que pocos de sus pacientes llegan a enojarse lo bastante como para que los ojos les ardan de furia. Más adelante el autor va a describir, dice acá, de qué manera se trabaja con estos pacientes, ¿no? A fin de que ellos puedan sentir su furia. No es suficiente saber que uno está enojado, hay que sentirlo. Y lo mismo es válido para el temor, la tristeza, el amor o la pasión sexual. Uno no puede sentir una emoción si no la expresa en un gesto, una mirada, el tono de la voz, un movimiento corporal. Ello se debe a que el sentimiento es la percepción del movimiento o impulso. El autor distingue entre la expresión emocional y el estallido histérico. El estallido histérico, ¿no?, tiene que ver con el ego. Es cuando el órgano de la percepción no está conectado con la acción y el resultado es que a esta no se la percibe como una emoción. No es raro ver que alguien tiene un ataque de furia pero niega estar enojado. Cuando grité, o sea, cuando él hacía su terapia con este famoso rage, ¿no?, dice que él no se daba cuenta del terror que sentía. Y normalmente él ve pacientes que muestran en su cuerpo todas las señales del temor. ¿Cuáles son las señales del temor? Ojos muy abiertos, hombros alzados, respiración limitada, pero niegan sentir temor alguno. Lo mismo cabe decir en especial de la tristeza, que más adelante va a hablar de la tristeza, ¿no? La gente le tiene más miedo a su tristeza que a cualquier otra emoción. Fíjense en esto. ¿Ustedes se lo preguntaron alguna vez o se plantearon alguna vez? Hola Marcela, ¿qué tal? Feliz año. De que nosotros le tenemos digamos, a la emoción que más le tememos, dice acá el autor es a la emoción, a la tristeza, perdón, ¿no? Y claro, esto nos resulta extraño porque uno se pregunta, dice, ¿cómo yo le voy a tener miedo a estar triste, ¿no? Porque la tristeza no es un sentimiento que nos parezca aterrador. Aterrador nos puede parecer la ira desenfrenada, ¿no? Pero dice que este miedo está vinculado con la profundidad de la tristeza. En la mayoría, la tristeza se aproxima a la desesperanza. Y temen, consciente o inconscientemente, que si abandonan su afán de contenerse, podrían sumirse en un pozo de desesperación sin esperanzas de salir, ¿no? Entonces como que hay un mecanismo de defensa, como que escapamos de la tristeza, porque parece ser que entendemos que si nos dejamos llevar por la tristeza, vamos a caer como en una depresión, ¿no? No vamos a poder salir de ahí, ¿no? Pero, dice el autor, si no nos permitimos sentir esa desesperación, vamos a pasar toda la vida luchando por mantenernos erguidos, sin seguridad alguna y, por cierto, sin que nos sobrevengan sentimientos positivos. ¿No? Son esas personas que vieron que van por la vida así en una actitud muy derechita, ¿no? Muy rígida. No se permiten sentir, porque le tienen miedo a sentir esa tristeza, ¿no? Por eso aprender, ¿no?, lo que estamos haciendo acá, adquirir esta información, ¿no?, acerca de lo que explica este autor, es muy bueno porque nos permite testearnos a nosotros mismos, en nuestro cuerpo, a ver qué nos está pasando, ¿no? Y ver si es cierto todo esto, ¿no? Dice que si se dejan caer en la desesperación, advertirán que esta desesperación emana de situaciones infantiles y ya no tiene relevancia en la vida actual. Por supuesto. Si uno usa toda su energía en sostener su self o presentar una fachada negadora positiva, jamás va a poder alcanzar la seguridad, la paz y la alegría que la vida ofrece. Fíjense en que la mayoría de las personas hacemos esto porque es
es como un simulacro, ¿no? Como un estar fingiendo cómo nos sentimos, ¿no? Entonces, él dice, porque acuérdense en que todo empieza con esto del llanto, ¿no? Y por qué decimos oh Dios, ¿no? Que ahora lo va a decir más adelante. Algunos pacientes no pueden llorar. Algunos no lo pueden hacer intensamente. Entonces eso les impide sentir esa tristeza, esa aflicción. Y así eso mismo se convierte en un obstáculo para poder lograr ese gozo, esa dicha. ¿Mm? Para poder ayudar a alguien así, hay que comprender la estructura tensionante que bloquea su expresión y conocer las técnicas corporales que podrían permitirle salir de ese bloqueo, ¿no? Cuando una persona acude a terapia, ¿no? Porque no todas las personas acuden a terapia, pero el que ya decide acudir a una terapia, del estilo que sea, ¿no? Es porque se siente herida. Tal vez esté angustiada, deprimida, confundida, frustrada, o se siente infortunada y confía en que la terapia la va a habilitar para modificar esta situación, mejorar su modo de funcionar en el mundo y poder tener sentimientos positivos, quizá incluso cierta alegría. Si se siente herida, es porque ha sido herida. Sus problemas y síntomas se remontan directamente a experiencias traumáticas infantiles que minaron su sentido del self y quebraron su espíritu. Aunque algunos pacientes se dan cuenta de que su infancia fue infeliz, que sintieron soledad o terror, la mayoría piensa que su desdicha es consecuencia de alguna flaqueza o defecto de su personalidad. O sea, es lo normal, ¿no? Que siempre nos atribuimos a que somos nosotros los que somos el problema, ¿no? Estaba mirando qué significa self, porque acá ponen self como en inglés y en español ser, de ser con minúscula, ¿no? Para la psicología, ese grado de conciencia que tenemos sobre nosotros mismos y de la integración de nuestros diferentes procesos cognitivos. También se lo entiende como sí mismo, ¿no? Concepto de self. Lo aclaro por las dudas para que serían los conceptos, las creencias, lo subjetivo, ¿no? Cuando la subjetividad es cuando dice el self. Por eso lo aclaro para que, porque como vamos a seguir viendo este término un montón de veces, para que nos quede claro. Claro, estas experiencias traumáticas, dice el autor, ya lo que hicieron en nosotros, ¿no? Porque actuaron en nuestra infancia, es como que, bueno, ahora no, estamos como heridos, ¿no? Como dolidos, como que ya, bueno, nos sentimos así. Pero no le atribuimos a que la culpa es de otro, lo hizo otro, no sé qué, sino que lo vemos como un defecto o una debilidad nuestra, ¿no? Entonces, hacemos terapia para superar la debilidad y poder sentirnos más fuertes. Dicen, pero hoy en día, que la gente ya ha avanzado, todas las terapias han avanzado y todo, la gente como que sabe que todos esos problemas emocionales que tenemos derivan de algún trauma de la infancia, ¿no? Hay algunos que quieren conocer su pasado, porque quieren comprender por qué sienten y se comportan como lo hacen, pero más que nada pretenden aplicar este saber a fin de cambiar su vida para que sea más gratificante. Por desgracia, esto solo en pequeño grado puede lograrse, ya que los efectos del pasado se estructuran en el cuerpo y desbordan a la voluntad de la mente o a la mente consciente. Entonces, tenemos que sí o sí ir a trabajar con nuestro cuerpo, ¿no?
Un cambio profundo y significativo solo tiene lugar cuando hay entrega al cuerpo, por haber revivido el pasado emocionalmente. En este proceso, la primera etapa consiste en llorar. Claro, llorar es aceptar la realidad presente y pasada. Al llorar sentimos nuestra tristeza y nos damos cuenta de lo heridos que estamos, de cuánto hemos sido heridos, ¿no? Y eso no es una cuestión de que nos victimizamos, ¿no? Porque a veces cuando estudiamos estas filosofías no duales, ¿no? Que bueno, que nos situamos en esto de que bueno, que todo es ilusorio, que todo es voluntad de Dios, que bueno, que no sé, que lo perdona al otro por lo que no lo que no me ha hecho, y no sé qué. Claro, es que por mucho que nosotros hagamos, o sea, es que estamos tan identificados con el ego y con el cuerpo, que no vamos a poder trabajar, nos vamos a quedar en como nubes rosas, ¿no? Como dice este autor. Y como dicen todos estos autores que trabajan con el cuerpo, ¿no? Inclusive lo dice Hellinger en las constelaciones. Entonces, escapar de nuestro sentir es que no nos va a llevar a ningún lado. Va a ser una cosa pasajera. Va a decir, ay, sí, hoy experimenté 20 minutos de paz. ¿Qué paz que estuve? ¿No? Pero cualquier cosita, ¿no? O el mismo cuerpo también nos manda señales, ¿no? Está todo grabado ahí. Yo hoy estaba leyendo un libro, estaba hojeando, leyendo, no, me puse a mirar un libro de memoria celular, ¿no? Y es increíble cómo todo queda grabado en nuestras células. A pesar de que nosotros, digamos, nos negamos a reconocer esto. Hola Ángel, gracias por seguir siendo miembro de este canal. Gracias. Hola Gloria. Y está interesante eso de la memoria celular. Yo alguna vez me acuerdo que vi un lugar donde hacían esto de la terapia, de la memoria celular, ¿no? Porque decían que, bueno, que todo lo que nos ha sucedido como que queda grabado en nuestras células, ¿no? Y fíjense en que lo que traemos del pasado también lo traemos en nuestras células, o sea, es algo que, bueno, que hay que liberarlo, o sea, y expresar lo que sentimos. Yo, si somos honestos, ¿no? Nos cuesta bastante. Tanto sea como expresar cariño, o sea, ser afectuosos, ¿no? Con alguien, demostrarle lo que sentimos por el otro, o demostrar que no sé, que no lo queremos y que no sé, que le queremos decir algo y nos parece, ¿no? Como que nos podemos descontrolar, ¿no? Que podemos perder el control. Él dice que hay pacientes que le dicen a él, y yo no tengo de qué llorar, ¿no? Entonces él dice que les preguntan, entonces ¿para qué vino acá? Si usted no tiene nada por lo que llorar, ¿no? Todos tenemos algo de qué llorar, ¿no? Ya nomás este hecho de que a todos nos falta esa sensación de gozo, de alegría por la vida, de no tener miedo a vivir, ¿no? De no vivir en esta continua tensión de que qué me va a pasar, de que si me voy a enfermar, de que si mi familia no sé qué. Es una continua tensión. Bueno, entonces otros, dice el autor, le cuentan que han llorado mucho y que no les hizo bien llorar. Y él explica que el llanto no va a cambiar el mundo exterior. O sea, no es que porque lloro entonces ahora voy a ser exitoso y todos me van a amar y no sé qué. Pero sí me va a traer un cambio en mi mundo interior. Va a aflojar la tensión y el dolor. ¿Vieron que cuando lloramos es como que nos sentimos más, ¿no? Esto se comprende mejor si se observa lo que le sucede a un bebé cuando empieza a llorar. El bebé llora cuando siente alguna aflicción o congoja. Su llanto es un llamado a la madre para que ésta elimine la causa de su aflicción, que hace que su cuerpo se contraiga y ponga rígido, ¿no? Porque por lo general cuando estamos afligidos, lo primero que pasa es que el cuerpo se contrae, se pone rígido, ¿no? El cuerpo del bebé reacciona más intensamente porque está más vivo, más sensible y más tierno, ¿no? Y carece de la capacidad de
que tenemos nosotros de ese entrenamiento de poder tolerar el dolor. El bebé no puede soportar la tensión. Entonces, no sé, bueno, el que tiene un niño o ha tenido un niño pequeño, vieron que los bebés lloran y les tiembla acá la perita, así, de llanto cuando lloran con mucha congoja, ¿no? Eh, es como un llanto muy profundo. Y va a seguir llorando, ¿no? Hasta que a veces se quedan dormidos los bebés de tanto llorar. ¿Y eso por qué lo hace el bebé? Dice él, para proteger su vida. El llanto tiene un efecto semejante en los niños extremadamente cansados que no pueden aplacarse, estado de tensión que los pone inquietos y frenéticos. Con frecuencia esto desemboca en que la madre se enfurece, porque claro, siente el niño llorar y un momento que no aguanta más, y la madre, le da un chirlo, ¿no? ¿Y eso qué provoca? Que lloren profundamente, ¿no? Los efectos son dos. Se alivia la tensión del cuerpo del niño y su respiración se vuelve más plena y profunda. Hasta incluso suspiran después de esto, ¿no? Y se queda dormido. Bueno, acá habla de lo que es un buen llanto. Un buen llanto, sostenido y profundo, ¿no? Dice que alivia mucho la tensión generada justamente cuando estamos tristes, ¿no? También ayuda a aflojar tensiones de los ojos, ¿no? De todo el cuerpo, de por sí, ¿no? Porque él dice, bueno, hay una parte que habla sobre los ojos, ¿no? Los ojos dice que es como cuando tenemos miedo, es como que se nos congelan, se contraen, ¿m? Y se vuelven turbios por la tristeza. Cuando lloramos, ¿no? Empezamos a dejar rodar las lágrimas, es como que todo esto se ablanda, es como el hielo que se derrite, ¿no? Por eso vieron estas personas, ¿no? Que hoy en día es muy común escuchar del ojo seco, ¿no? Es justamente eso, una retención del llanto, ¿no? Por eso la mayoría de la gente, dice él, llora cuando ve una película de esas dramáticas, ¿no? Triste. Y rara vez solloza, que no es lo mismo llorar que sollozar. Cuando uno solloza, lo que expresa es su propio pensar y dolor. La capacidad de verter lágrimas, o sea, de llorar, es la base de la capacidad para sentir compasión. O sea, cuando yo me pongo, o sea, siento esa compasión por el otro, ¿no? Vieron que en las películas capaz que nosotros nos identificamos con los personajes, ¿no? Podemos, bueno, ahí lloro. Sollozar es otra cosa. Cuando el llanto es muy profundo puede terminar en un quejido, ¿no? Y cuando la persona ya hace ruido, ¿vieron? Cuando llora, está expresando una herida muy profunda, sentida en el corazón, por ejemplo, en el caso cuando perdemos a un ser querido, ¿no? Otro sonido con el llanto es el lamento, que en contraste con el quejido es más grave o de más baja frecuencia, porque uno se lamenta ante un dolor incesante y de antigua data. Hay en el lamento un factor de resignación que está ausente en el quejido o el sollozo. Estos sonidos se asocian con el dolor, la aflicción, la herida y la pérdida. Son los sonidos del pesar, la tristeza, no del gozo, que tiene su propia gama de expresiones vocales. La risa se parece al sollozo, pero tiene un tono positivo. Como cuando nos reímos y como digo yo, cacareamos como la gallina, ¿no?
eh, reconocer que la voz es el medio de expresión de muchos de estos sentimientos, ¿no? Y que nosotros podemos expresar estos sentimientos mediante acciones, pero en tal caso la expresión proviene de otro lugar, la musculatura, que es el mecanismo que tiene el cuerpo para la acción. Una sonrisa, un abrazo, un golpe, una caricia expresan sentimientos. Si un individuo no experimenta el sentimiento correspondiente a la acción, ¿se acuerdan que ya lo dijimos esto? Es porque la acción es mecánica y está disociado de ella, ¿no? O sea, yo puedo agarrar y decir, lo toco hacia el otro, que parece que lo voy a abrazar, pero no siento nada, ¿no? Eso es algo mecánico, ¿no? Y también lo mismo se puede decir de la voz. Hay personas que hablan en un tono seco y mecánico y no transmiten sentimiento alguno. Es como que hablan y no te dice nada lo que están diciendo, ¿no? Es porque en ese caso, fíjense en que el autor habla mucho de esto de estar disociado, ¿no? De su cuerpo. Y el cuerpo está al control del ego. Entonces, claro, obviamente una persona que suprimió todo, cuando quiere expresar oralmente algo, no puede lograrlo, ¿no? Él les llama inválidos emocionales. Tampoco pueden sentir júbilo. Bien. Y acá explica lo de la voz, ¿no? La voz dice que es el resultado de las vibraciones, porque fíjense en que nosotros, aquí, ¿no? Dentro, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales que cuando hablamos vibran. Las variaciones en el sonido son generadas por el diámetro de la abertura de la garganta, cuyas cámaras de aire son utilizadas para crear resonancia, y por la cantidad de aire, ¿no? La voz humana tiene una gama muy amplia de expresiones correspondientes a todo lo que una persona es capaz de sentir. No solo la voz puede expresar todas las emociones mencionadas, sino que puede modificar la intensidad del sonido en consonancia con la intensidad del sentimiento, ¿no? Bueno, vieron cuando queremos expresar algo más así, ¿no? No sé, queremos decirle a alguien que lo queremos, ¿no? Y ya nuestra voz cambia el tono y la vibración, ¿no? La voz es uno de los canales principales para la expresión del sentimiento y por ende para la expresión de sí mismo, ¿no? Cuando nosotros le ponemos una limitación a la voz, es una limitación a la autoexpresión. Y es una merma en el sentido del self. Acuérdense en que el self era el sí mismo, ¿no? Esta relación se encuentra cuando se afirma que alguien no tiene voz. Dado que todos los pacientes sufren una merma de su autoestima o de su sentimiento de sí, en lo que atañe a su derecho a tener voz, en una terapia tendiente a enaltecer el self es importante trabajar con la voz. Muchos niños han atravesado experiencias penosas o aterradoras que les hicieron perder la voz. Y acá explica unos casos, ¿no? Que acá también va a explicar este asunto. Yo no sé por qué este coso está tan enroscado, no sé qué le pasó. Se enroscó todo. El caso de una chica, Rina, ¿no? Que era la sobreviviente de un incesto. Su padre la había violado, ¿no? Antes de que cumpla 6 años. El dolor que le provocó esta experiencia fue tan intenso que ella abandonó su cuerpo, que dice que los que estudian todo esto del trauma explican eso, cuando ante una violación lo que nosotros hacemos es abandonar el cuerpo. Y vivimos en la cabeza. Y si ustedes observan, la mayoría de los seres humanos vivimos en la cabeza. No sé si se dieron cuenta, ¿no? Hoy en día. Y acá el autor explica lo que significa abandonar el cuerpo. Es que
ella no tenía un percatamiento consciente de o sea, no se sentía. Se miraba los pies y se sorprendía de que estuvieran conectados con su cuerpo. En menor medida, lo mismo le pasaba con los brazos. Pese a este grado severo de disociación, era una sobreviviente, se había casado 2 veces, había criado 3 hijos y pudo mantenerse económicamente, pero los hombres con los que se casó también abusaban física y sexualmente de ella, ¿no? Y ella no pudo tolerarlo por mucho tiempo, ¿no? En grupos de autoayuda de otras víctimas de incesto, tomó coraje para recobrar el gozo en su vida, ¿no? Y ella lo primero que dijo que no podía hablar en voz alta. Si yo tengo que decirle a alguien, ¿cómo te atreves? ¿Quién te crees que eres? Me siento ahogada. Tengo miedo. Tengo miedo de ser estrangulada hasta morir por haber hablado. Hace unos años tuve un recuerdo de mi infancia, dice Rina, ¿no? Que ella estaba parada junto a la puerta con la mano en el picaporte para dejar la habitación. Cree que tenía como 9 años. Y frente a ella estaba su padre y recuerdo que le dije, si no dejas de hacer eso conmigo le voy a contar a mamá. Y él ahí la agarró de la garganta, me la apretó y me sacudió. En ese momento creí que me iba a morir, pero después de ese incidente nunca más la tocó. Entonces, durante la terapia, ¿qué se hizo con esta chica? Que pateara y gritara, déjame tranquila, ¿no? Y solo lo lograba gracias al estímulo, ¿no? Y al apoyo que le daba el terapeuta. Pero después de 1 minuto más o menos tenía un estallido histérico. Cuando terminaba se replegaba enroscándose en un ángulo de la cama como una niña aterrada, llorando de miedo. Poco a poco salía de ese estado, pero más conectada con su cuerpo. Cada vez que lograba salir de ese estado, se iba como conectando más con su cuerpo, ¿no? Hola, no sé cómo te llamas, consejos de la tía Juana. Sí, sí, sí. Esto estos casos, ¿no? Que cuenta el autor, o sea, los narro, algunos no los narro porque me parecen que no da la cosa, pero los que son importantes están buenos porque estos casos existen a montón, o sea, hay mucho de esto, ¿no? ¿Cuántas personas quedan congeladas en esa situación, ¿no? Entonces, ella se iba conectando cada vez más consigo misma, practicando ejercicios de enraizamiento, ¿no? Que desarrollaban aún más esa conexión. Su voz era controlada, ¿no? Juvenil, y se daba cuenta él que esa voz venía de su cabeza, ¿m? Porque la voz tenía poca resonancia, poco sentimiento, ¿no? No podía poner afirmación en su voz, o sea, cambiar los tonos ella, era todo así, ¿no? Cuando ella gritaba, déjame tranquila, dice que la voz le salía del cuerpo con sentimiento, pero no estaba conectada con su ego o su mente. Era como una reacción histérica. El que es histérico, o sea, grita, o sea, no es que porque uno grite ya es que está conectado con el cuerpo, porque el que es histérico o histérica, ¿no? Grita, eh, pero está escindido en su cuerpo, de su personalidad. Habla desde la cabeza nada más. No podía sentir su cuerpo ella. Bien. El hecho de gritar, dice él, si es incontrolado no sirve, ¿no? Él diferencia entre aullar y gritar. Gritar es cuando uno pierde la chaveta, ¿no? Este es del ego, es cuando uno está desbordado, ¿bien? Es como cuando decimos, ¿vieron que decimos, ay, esta es la última gota que derramó el vaso, ¡pum! Exploto ya, ¿no? Claro.
ahí como que es una, como le llamamos la catarsis, ¿no? Parece que aliviamos la tensión, como como la máquina esta de vapor que hace ¡ping! Y sale el vapor, ¿no? La tapa a presión, ¿no? Y el tema de que cuando la persona no puede gritar, ¿no? Justamente es lo que la hace, o sea, que no pueda gritar realmente, o sea, con sentimiento, ¿no? Es lo que la lleva a enloquecer y a perder la chaveta. El sollozo y el llanto también reducen la tensión y alivian el estrés, pero por lo común uno llora cuando el trauma o daño ha terminado. El grito, en cambio, es un intento de evitar el trauma, o sea, de atemperar la gravedad del ataque. Gritar y llorar son reacciones involuntarias, aunque en la mayoría de los casos el sujeto puede iniciar la acción o detenerla. A veces escapa a su control, ¿no? Y ahí es donde grita o llora histéricamente, como que no puede parar. Pero va a parar cuando se le pase la furia. En nuestra cultura hay un tabú muy grande respecto a la conducta descontrolada, ¿no? Y nos da miedo, inclusive nos da miedo a nosotros ver a otro que se descontrola, que pierde la chaveta, ¿no? Decimos, ay, mirá, qué caprichoso, este está loquito. Bien. Al gritar o llorar, uno vuelve a un tipo de conducta más infantil. Pero esa regresión puede ser indispensable para proteger al organismo de los efectos destructivos de la supresión de los sentimientos. La capacidad de soltar el control en el momento y lugar apropiado es un signo de madurez y dominio de sí. Pero cabría preguntarse si uno decide conscientemente soltarse y entregarse al cuerpo y a sus sentimientos, ¿está realmente fuera de control? ¿Qué control tiene sobre sí un individuo al que le aterra gritar y bloquea a tal punto su llanto que no puede expresar esos sentimientos? La capacidad de soltar el control del ego incluye la de restablecerlo cuando es aconsejable o necesario, ¿no? Ahora, una cosa es esto en la vida diaria, dice el autor, y otra cosa es en la terapia, o sea, cuando yo estoy haciendo un ejercicio, ¿no? Que puedo detenerme a voluntad, ¿no? Él lo compara esto con montar un caballo. Si yo tengo miedo de entregarme al animal, ¿no? Y quiero controlarlo, al animal, controlar los movimientos del animal, me voy a dar cuenta que no lo controlo en absoluto, ¿no? La persona aterrada de soltar su control no controla nada, es controlada por su temor. Por eso cuando yo les digo, si controlo estoy siendo controlado, es que es así. Estas personas que no pueden soltar nada, o sea, y tampoco encima no se dan cuenta que no pueden soltar, ¿no? Ah, Juana te llamás. Bueno, bienvenida. Vieron que hay personas que dicen, ah, pero yo quiero soltar, No, pero es que no estamos soltando nada. Y esto lo podemos testear, está bueno aprender esto porque me doy cuenta en mi tensión muscular, en mi cuerpo. Es que mi cuerpo me delata, por más que yo quiera ocultarlo. Entonces, cuando uno aprende este ejercicio de abandonarse a sus sentimientos intensos a través de la voz y el movimiento, pierde el miedo de entregarse a su self. ¿Vieron esto? Cuando uno va a hacer estas terapias, ¿no? De canto, de movimiento, así, cómo queda deliberado, es increíble, ¿no? Bueno, es lo que necesitamos. Bien. Bueno, esto es un ejemplo que da que lo vamos a pasar, ¿no? Ahora vamos a ver el ejemplo de otra paciente que se llama Margarita, que tenía un sueño recurrente en el que tenía una almohada puesta sobre el rostro que la sofocaba para asfixiarla.
Margarita también era otra sobreviviente, aunque en su caso apenas sí sobrevivía. O sea, parece ser también de abuso, ¿no? Ella parecía funcionar normalmente, pero estaba siempre sumida en un temor angustioso que le hacía su vida insoportable, ¿no? Tenía 50 años cuando comenzó la terapia, ¿m? Y todavía le tenía miedo a su madre. La aterrorizaba su madre, a quien describió como una mujer fría, dura y controladora. Para sobrevivir, ¿qué hizo Margarita? A la madre, ¿no? Recurrió a replegarse emocionalmente. O sea, vivía la vida, pero no sentía nada. ¿Mm? Vivía solo en su cabeza, Margarita. Margarita tenía gran dificultad para ceder a la tristeza. Si empezaba a llorar le daban náuseas y tenía que frenar su llanto. Bueno, esto en su vida duró mucho tiempo, ¿no? Hasta que mediante la terapia pudo ir largando todo esto, ¿no? O sea, ella hablaba, dice, con sentido, pero no tenía sentimiento, ¿no? ¿Qué hizo él? Dice, para ayudarla. Hizo presión con sus dedos en los costados de su garganta, ¿no? Como que acá, ¿no? Para aflojar la tensión, mientras ella intentaba gritar. Miren cómo estaría la chica, ¿no? De tensa, ¿no? ¿De qué se sorprende él, ¿no? Durante la terapia? Que en vez de sentirse ahogada ella, abrió la boca y dejó salir un sonido muy pleno. Y cuando terminó dijo, nunca me escuché esa voz. Era la voz de la niña enterrada en su cuerpo todos esos años. Bien, por acá habla de algo que ya habló más adelante, por eso no lo vuelvo a decir. Bien, ahora vamos a ver otro caso, de Marta. ¿Viste? Vimos el de Rina, el de Margarita, ahora vemos el de Marta, ¿no? Ella era una mujer de 51 años, madre de 3 hijos crecidos, se había divorciado, ¿no? Porque la vida no tenía ya sentido con ese hombre y tampoco tenía sentido la vida, o sea, estaba desesperanzada Marta. Entonces va a hacer terapia. Ella comentaba que siempre había sentido mucha ansiedad, ¿no? Y ya es como que, bueno, creía que estar ansioso era normal, ¿no? Lo que le impactó, dice a él, fue que la persona esta Marta tenía oscuridad alrededor de sus ojos. No había brillo, en toda la consulta no se le encendió la mirada, era de físico pequeño, proporcionada, aparentemente, ¿no? En su descripción física no se la veía deprimida. Pero ella cuenta que después de muchos años de matrimonio, parece ser que el marido la dejó por otra mujer. Bueno, Marta asumió el divorcio estoicamente, continuó con su vida vacía, hasta darse cuenta de que necesitaba ayuda, ¿no? Siempre había estado aterrada por su marido y era incapaz de mantener una opinión propia ante él, ¿no? Y cuando se divorcia, dice que ella se siente como insegura, ¿no? Porque eso, o sea, nunca se había ella mantenido a sí misma, o sea, su marido la mantenía económicamente, ¿no? Justo se aproxima la menopausia, estaba desesperada, pero ella no lo quería admitir, y no lloraba. Eso era lo extraño, ¿no?
hay como un eslogan hoy en día, ¿no? De que en vez de vivir, sobrevivo. Fíjense, yo lo he escuchado, hasta de mí misma muchas veces me he dicho, ¿no? Que uno dice, ay, esta vida, ¿no? Nos transformamos en sobrevivientes. Entonces, dice ella, ¿no? No, perdón, dice el autor. Decir soy un sobreviviente es como si dijéramos, puedo tolerarlo, soy capaz de sobrevivir en situaciones que harían sucumbir a otros, puedo soportar ataques agresivos o destructivos. Si uno está atendiendo a su supervivencia, no prevé que pueda haber gozo y no reacciona frente a este. Es como un caballero armado con su escudo y su coraza. ¿Mm? Esa persona no puede danzar la danza de la vida, de la alegría, porque vieron que con una armadura es un poco difícil. Entonces son personas que no disfrutan la vida, ¿no? Una cosa, dice él, es querer gozar y otra cosa es estar abierto al gozo, ¿no? Si la vida nuestra gira en torno a la supervivencia, no está abierta al placer. Si uno se acoraza, ¿no?, contra un posible ataque, o sea, vive a la defensiva, no está abierto al amor. Es como que nos volvemos vulnerables, nos cerramos, como que estuviéramos como la tortuga, con un caparazón, ¿no? Bueno, ¿cuál le decimos con la historia de Marta? Ella era la menor de 3 hermanas y en el hogar de Marta parece ser que eran todos violentos. ¿Por qué se peleaban los padres? Por el dinero. Gran tema en todas las familias, ¿no? Casi toda la familia, el tema de pelearse por el dinero parece ser que es lo común. No es lo normal, pero es lo común. Bien. Cuando ella tenía 5 años, el padre y la madre estaban gritándose en la sala, cuando de pronto el padre pateó la mesa, que estaba el café, ¿no? Y estuvo a punto de hacer pedazos el juego café de porcelana china, si no hubiese sido porque las hermanas de Marta no lo detenían. Y cuando empezó a relatar este incidente, Marta no mencionó que le hubiese provocado terror. Dice que ella en ese momento no pudo sentir nada a raíz de la conmoción que le produjo esa situación, ¿no? Pero sí le decía que era una situación que la asustaba a ella, ¿no? Entonces ella comenzó a replegarse, a encerrarse, se escondía, ¿no?, para jugar debajo de la mesa. Bueno, se hacía una casita aparte, ¿no? Pero siempre sentía miedo. Vivía en un perpetuo estado de ansiedad, por lo que pudiera llegar a pasar. En mi casa no había alegría ni diversión. La llevó su madre, y cuando la madre se dio vuelta para irse, Marta empezó a llorar que no la abandonara. Pero la madre no le dio importancia, ¿no? Y ella pasó llorando todo el día paradita ahí en un rincón. Al terapeuta le impresionaba esto, ¿no?, de que ella hubiese pasado toda su infancia envuelta en una nube negra y amenazante. Y claro, terminó su escuela secundaria y se casó con un hombre al que no amaba, porque había encontrado un modo de enfrentar al mundo, ¿no? Si hacía lo que se pretendía de ella, no sería herida. O sea, si ella era sumisa, ¿no?, no iba a ser herida. Perdón. Entonces decidió ser una chica buenita, ¿no? Y el marido era un loco, colérico, violento, ¿no?, parecido a su padre. Pero ella creía que era capaz de sobrevivir a eso. El hecho de acudir a la terapia implicaba que Marta quería algo más que sobrevivir.
Para ello debía introducir un cambio fundamental en su actitud hacia la vida, lo cual exigía tomar más de una decisión. Si hasta entonces su conducta le había permitido sobrevivir, renunciar a ella significaba que su supervivencia estaba en peligro. No había una amenaza real, pero si ella renunciaba a esta postura defensiva y se abría la vida, ¿no?, iban a empezar a surgir estos sentimientos de vulnerabilidad y peligro, que son los que ella había experimentado de niña, ¿no? O sea, con 51 años ella seguía sintiendo angustia, ansiedad y se sentía insegura. Entonces, el primer paso de este proceso consiste en percibir y expresar la tristeza. Haber tratado de sobrevivir, no servía para nada. Entonces Marta veía la tristeza en su rostro, pero le era muy difícil llorar. O sea, con los ejercicios que le hacía hacer el terapeuta, ella podía sentir la angustia en el cuerpo, ¿no? Pero, dice, una vez que se habituó a mantener su voz en un sonido sostenido, logré emitir un breve llanto junto con las palabras, y acá viene lo que les dije: Dios mío, Dios. Eso es lo que logró emitir. Dios mío, Dios. Yo observaba porque, bueno, mi abuela se la pasaba diciendo todo el tiempo, ay Dios, ¿no? Que yo también, en mi experiencia, ¿no?, también lo había tomado como una manera de expresar, ¿no? Como diciendo el hastío. Ay Dios, ¿no? Bueno, estas palabras, dice el autor, son el más profundo y espontáneo pedido de ayuda de una persona. Cuando decimos, Dios mío, Dios, o sea, 2 veces Dios y con el mío en el medio. Todos las decimos en alguna ocasión. Cuando llegamos al punto en que sentimos que la presión o el dolor es excesivo. No es el llanto de un sobreviviente que piensa que no debe dejarse quebrar. Las emitimos cuando sentimos que ya no damos más y que es demasiado. Díganme si no es así. Lo sorprendente es que si se dicen con sentimiento, fácilmente conducen al llanto. La palabra Dios, con 2 consonantes a cada lado del diptongo, o sea, la D y la S, ¿no?, el diptongo IO, ¿no?, se asemeja al sonido de un sollozo, no de un llanto, de un sollozo. Cuando la gente se echa a llorar profundamente, o sea, cuando solloza, a menudo dirá de manera espontánea, oh Dios, oh Dios. Díganme que no. Sí. Bien. Cuando Marta pronunció estas palabras, le sugerí, que le dijese a Dios lo que sentía. Ya sea que uno conciba a Dios como una deidad religiosa, como una fuerza sobrenatural, pero que pudiera volcar en él su corazón, sin temor, ¿no?, a que Dios la rechace y ser humillada. Es más fácil decirle a Dios, me siento herido, que decírselo a otra persona, que según nuestra experiencia tal vez no tenga ganas de escucharlo. Entonces, Marta, siguiendo la sugerencia del terapeuta, le dice a Dios, eres mezquino, no eres bueno, no me quieres. Y luego no sé lo que siento. Siento, no sé. No saber lo que uno siente denota una terrible confusión. Y fíjense en que la mayoría de nosotros, si somos honestos con nosotros mismos, nadie sabe lo que siente, no tenemos ni la menor idea. A veces
de cómo nos sentimos, ¿no? Y de poder, menos ponerlo en una palabra. Es más difícil todavía, ¿no? Entonces, cuando no sabemos lo que sentimos, estamos en una falta de conciencia de sí mismo, de nosotros mismos. En esa situación, uno no se tiene que sentir mal. Entonces le pregunta el terapeuta, ¿no se siente usted terriblemente mal? Y ella dice, sí, me siento terriblemente mal. Esas eran mis palabras, dice el autor, ¿no? El terapeuta. Las suyas fueron, no me siento bien, no soy feliz, me siento triste, muy triste. Pero no lloró. En lugar de ello señaló, no puedo respirar. También estoy enojada. Su voz, al expresar estos sentimientos, era muy apagada. Sonaba como la de una niña. Y cuando le dije eso, ella dijo, es muy difícil para mí expresar algo. Eso también me pasa con la gente, no puedo hablar, me la paso pensando. Los niños son para ser vistos, no oídos, dice ella. Fíjense, a los niños no hay que escucharlos, solo mirarlos, parece ser. Si el llanto es ahogado, uno no puede respirar porque ha sofocado el flujo de aire al constreñir la garganta, ¿no? Claro, la garganta de ella estaba constreñida, por eso tenía esa voz apagada como la de una niña. Y esa constricción era el motivo de su incapacidad para respirar profundamente y con soltura. Se ponen a hacer otro ejercicio, ¿no? Para poder expresar los sentimientos, y era que ella tenía que patear, sí, como protestando. Todos tenemos algo que patear. Todos hemos sido heridos de algún modo que juzgamos inmerecido. Tenemos derecho a protestar, a preguntar por qué y a patear, si queremos liberar todas las tensiones del cuerpo. Bien. Entonces, ¿qué hizo Marta? La hizo patear mientras ella estaba tendida en la cama, ¿no? Tenía que patear fuertemente la cama con las piernas rectas, bastante rápido, a la vez que preguntaba por qué, ¿no? Parecen todos, estos ejercicios parecen todos como que parece que somos muy víctimas, ¿no? Pero estamos haciéndolo con un terapeuta, no en la vida diaria, entiéndase, vamos a aclarar por qué. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Bueno, pateó y la voz se convirtió en un grito y gritó salvajemente un par de minutos. Cuando terminó se rió y dijo, ¡ay, qué bien que me siento! ¿No? Luego le volvió la ansiedad y señaló, sentí que si me soltaba y perdía el control, iba a perder la vida. Era la primera vez que mencionaba un temor suyo vinculado con su vida. Ella tenía miedo que si gritaba, la iban a estrangular. Por eso tenía su garganta constreñida, ¿no? Es como si alguien tuviese puesto una mano sobre su garganta. La capacidad de hablar y de gritar es la base para que un individuo sienta que tiene algo que decir en sus asuntos personales. Los prisioneros y los esclavos que no son gente libre no tienen nada que decir, pero también los niños pueden caer en esa categoría, si se los ha amedrentado tanto que no pueden emitir ningún sonido fuerte. Aunque no son esclavos, aprenden a someterse y a quedarse quietos como técnica de supervivencia. Esta técnica suele perdurar en la vida adulta y no se la abandona, a menos que la persona experimente que, por más que grite y aúlle, no le va a pasar nada, no la van a castigar.
Por otro lado, hay individuos para los que el gritar es como un modo de vida. ¿Mm? Ambas pautas se desarrollan en familias donde los padres se caracterizan por su violencia real o potencial. Si el niño no queda aterrado, puede identificarse con el padre y adoptar su misma pauta de conducta. ¿Mm? Si el padre lo aterra, éste se va a replegar sobre sí mismo y se va a transformar en un sometido. Todos los bebés reaccionan ante cualquier tipo de desazón llorando, ¿no? Y de esa manera llaman la atención de la madre. Tenemos que entender, ¿no? Que cuando somos adultos, ¿no? A veces el sollozo, dice él, puede verse como un pedido de auxilio, pero es que están llorando los dos, el adulto y el niño, ¿no? Se expresa esa emoción de tristeza profunda. Y eso se asocia, ¿no? Cuando se puede expresar la tristeza, ¿no? Con el fluir de las lágrimas, ¿no? Que en el sollozo dice él que como que la persona no derrama lágrimas. Es como el que decimos la lágrima de cocodrilo, ¿no? Sería, ¿no? Bien. Esto no. Bueno, la manera entonces que dice el autor que él tiene de que podemos contactar con los sentimientos más profundos, y yo esto ya lo llevo comprobado porque tanto constelar a tantas personas que he constelado en este tiempo, me di cuenta que sí, que con la respiración entramos en el centro vacío y conectamos con nuestro sentir más profundo. ¿Mm? Y nosotros estamos un poquito como reacios a conectar con nuestra respiración. Entonces, ¿qué hace él con los pacientes, no? Se los recuesta sobre una banqueta bioenergética, le llama él, respirando primero normalmente. Luego le pide que emita un sonido y lo sostenga, ese sonido, lo más posible, ¿no? Dice que algunos emiten un sonido breve pero fuerte. Esto puede indicar que les gustaría abrir más su voz, pero no lo pueden lograr. Otros emiten un sonido suave, que implica que no se sienten con derecho a expresarse. En ambos casos el sujeto no quiere abandonar su control. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué se le dice? Que alargue el sonido. Y para poder alargar un sonido yo tengo que forzar la respiración. No es lo mismo que yo diga, ah, sí, que diga, ah, y tenga que sostenerlo, o sea. Al hacerlo, su control se empieza a quebrar. Cuando empieza a tener que forzar la expiración, ¿no? Porque es como que cuando largamos el sonido estamos como en el movimiento, este es inspiratorio y el otro expiratorio, ¿no? Ahí quebramos el control. Hacia el final del sonido uno escucha el principio de un llanto, un lamento o una nota de agonía. Al forzar el sonido, las vibraciones alcanzan zonas más profundas del cuerpo. Cuando esa vibración llega a la pelvis, se oye y ve que el paciente está a punto de llorar. Fíjense. Si se repite la experiencia varias veces, alentando al paciente a que preste atención al tono del sonido que emite, a menudo se logra inducir el llanto. Sin embargo, en la mayoría de los casos, me he visto en la necesidad de decirle que quiebre la voz profiriendo una especie de gruñido, algo así como un uk, uk, uk. Este sonido envía vibraciones para todo el cuerpo igual que un sollozo. La mayoría no lo siente como tal, pese a que lo es, porque lo producen en forma mecánica. Pero si continúan produciendo el uk, uk, uk,
y en particular si lo hacen a mayor velocidad, se vuelve involuntario y entonces sí lo pueden sentir como un sollozo, ¿no? Equivale a cargar una bomba, es como cargar una bomba. La acción deliberada induce un sentimiento que vuelca el movimiento en un acto expresivo. La palabra Dios, al ser entonada, adquiere un carácter similar, y si se la repite rápidamente puede llevar también al llanto. Podemos probarlo, ¿no? Decir Dios, Dios, ¿no? Llorar es aceptar nuestra naturaleza humana, o sea, el hecho de que nos sentimos como expulsados del paraíso y vivimos con esta conciencia de dolor, de lucha y de sufrimiento. Pero al parecer, ¿no? Tenemos que no decir nada, no expresar nada. ¿Por qué? Porque nosotros ahora creemos que hay cosas buenas y malas, correctas e incorrectas, y por eso sufrimos. Ese conocimiento es nuestra cruz. Es la conciencia de sí que nos despoja de nuestra espontaneidad e inocencia. Por eso acá nadie se siente inocente. Pero llevamos la cruz con orgullo porque nos hace sentir que somos especiales, que únicamente nosotros somos los hijos de Dios. Por eso es como que el descubrir todas estas cosas que voy descubriendo, ¿no? A mí me apasiona, porque claro, como siempre digo, el curso de milagros es muy bello, es muy poético, muy todo, pero es que te quedas ahí nomás. Porque es que si no sentís todo eso en tu cuerpo, y a mí con las constelaciones me pude permitir hacer ese movimiento. Gracias a Dios, ya que estamos hablando de Dios, ¿no? Porque es que estaba en la nube flotando ahí. Me daba cuenta. A pesar de que bastante ira y cosas pude sacar con el curso de milagros, ¿eh? Pero es como que no a mí, en mi caso, no me fue suficiente. Otra persona les puede ser totalmente suficiente, ¿no? Entonces, esto de querer sentirnos especiales, bien vistos por Dios, que ya lo hemos hablado millones de veces en otras oportunidades, es el problemita que tenemos todos de esto que nos hace sentir culpita, ¿no? Por eso no avanzamos ni para adelante ni para atrás. Yo lo pude comprobar, ¿no? Entonces, es como un poder que tenemos, que parece que nosotros somos muy inteligentes para fabricar bombas atómicas, estas cosas como es que hemos inventado de las computadoras, el internet, somos muy brillantes para todo eso. Y esa es nuestra gloria, pero a la vez el ser conscientes, el tener esa autoconciencia, se transforma en una maldición para nosotros, porque no nos deja gozar, no nos deja sentir la alegría del no sé, no tengo ni idea. Y gozar ese estado de dicha plena, ¿no? Continua, que todos quisiéramos alcanzar, ¿no? Conocer el gozo es conocer el pesar, aun cuando éste no sea inmediato en la vida de cada cual. Es conocer que pertenecemos a nuestros seres queridos y aún nuestra propia vida. Si negamos este conocimiento, negamos nuestra auténtica humanidad y la posibilidad de conocer la alegría. Pero ese saber no es cuestión de palabras, sino de sentimientos. Saber y sentir que la vida humana tiene un aspecto trágico, que la desdicha es inevitable, permite experimentar un júbilo trascendente. Hemos sido heridos y volveremos a serlo, pero también hemos sido amados y honrados por el hecho de ser plenamente humanos. Para vivir la vida como un ser humano pleno se requiere la capacidad de llorar profunda y libremente. Si uno lo hace, no siente confusión,
desesperación ni tormento. Nuestros sollozos y nuestras lágrimas nos limpian y renuevan nuestro espíritu para que podamos volver a disfrutar. Como dijo William James, ha caído el muro de piedra dentro de él, se ha quebrado la dureza de su corazón, sobre todo si lloramos. Pues entonces es como si nuestras lágrimas irrumpieran a través de un dique antiquísimo, lavándonos y dejándonos con el corazón tierno, abiertos a cualquier rumbo más noble. Pero llorar no produce milagros. Un solo llanto no puede cambiarnos tanto. La cuestión es ser capaz de llorar con facilidad y libertad, ¿no? Veremos que acá hace un ejemplo, ¿no? Dice que si la tristeza puede expresarse mediante el llanto, se libera la tensión, se restablece la libertad y la completud y se recobra un buen sentimiento corporal. O sea, llorar nos hace bien, ¿no? Nos libera de tensiones, ¿no? En inglés dice que para decir que alguien llora o se ríe muy a fondo, se emplean las expresiones a good belly cry o a good belly laugh. Un buen llanto de vientre, una buena risa de vientre. Llorar o reír desde las tripas. Lo cual muestra la participación del vientre, ¿no? En la tristeza como en la alegría. Fíjense que cuando nos reímos o lloramos se nos mueve la panza acá, ¿no? Eso es para que la persona se sienta bien. El individuo que es capaz de respirar profundamente desde el vientre y de llorar o reír con esa profundidad se siente bien y no necesita terapia. Si el llanto y la risa se asemejan por sus pautas energéticas y convulsivas, ¿no podremos curarnos gracias a ellos? Ambas acciones tienen un efecto catártico, por cuanto contribuyen a liberar un estado de tensión, pero la risa no es eficaz para liberar al sujeto de su tristeza o desesperación suprimidas, y en este sentido resulta vana. O sea, reírme me va a sacar temporalmente de la tristeza, pero cuando deje de reír voy a volver a recaer en la tristeza, ¿no? Para una persona es mucho más sencillo reír que llorar. Ya en una edad temprana uno aprende que si ríe, atrae a la gente, y en cambio si llora, la ahuyenta. Ríe y el mundo reirá contigo. Llora y te quedarás solo. Por eso es como que nos cuesta tanto expresar la tristeza. Un verdadero amigo es aquel capaz de compartir nuestro dolor, y si puede hacerlo es porque ha aceptado su propio dolor y pesar. Al trabajar con la voz, puede ocurrir que un paciente, en vez de llorar, estalle en una carcajada. La situación de todas maneras no es oportuna para reír. Si está en terapia es porque tiene serios problemas en su vida. Y porque le resulta difícil hacerle frente a eso, ¿no? En estas circunstancias la risa puede verse como una resistencia a entregarse, una negación de la realidad de los propios sentimientos. Cuando se le dice esto al paciente, el paciente dice, pero es que yo no me siento triste. En vez de enfrentar su resistencia, entonces ¿qué hace el terapeuta? Se une a él en su risa, lo estimula a que se ría más fuerte aún, y cuando la risa se hace más estridente, el paciente termina llorando. Es como cuando uno se chupa y se emborracha, ¿no? Que primero se ríe y después se termina llorando de borracho. Bien, y después decimos todo lo que tenemos guardado, ¿no? Bueno. Dice que el llanto protege al corazón.
es el único modo de liberar el desconsuelo que provoca la pérdida del amor. La vida es un proceso fluido que se congela totalmente en la muerte y parcialmente en los estados de rigidez, que son estados de tensión. El llanto es una dilución o fusión. Los sollozos convulsivos del llanto son como el quiebre de los témpanos con el deshielo de la primavera, ¿no? Las lágrimas fluyen. ¿Mm? Bien. Porque todo esto otra vez. Y acá otra vez vuelvo a hablar del oh Dios, ¿no? Cuando una persona exclama oh Dios en medio de su llanto, le sugiero que le diga a Dios lo que siente, como hizo con Marta, ¿no? A veces dice la persona, no siento nada, o dice, no sé lo que siento. Entonces se le pregunta, ¿te sentís triste? Y la respuesta es sí. Bueno, contale a Dios que te sentís triste. Entonces va a decir, me siento triste. ¿Cuán triste te sentís? Va a ser la próxima pregunta. Muy triste. Y esa es la verdad de su sí mismo, ¿no? Es como que le tenemos miedo a decir lo que sentimos, ¿no? Bien. Una vez una persona enojada le dijo, vete al diablo, Dios. Nunca estás cuando te necesito. Nunca te preocupaste por mí. Te odio, ¿no? Ella había sido criada en un hogar muy religioso y concurrido a escuelas religiosas. Cuando le empezó a cuestionar sobre sus sentimientos, ella dijo que así era como se sentía y que así era como ella era, ¿no? Su padre era un pervertido sexual que la acosaba tocándola y mirándola en forma seductora. Y veía a todas las mujeres como rameras, hacía comentarios negativos y humillantes acerca de cualquier manifestación sexual y decía chistes obscenos en la mesa. Y esperaba que la hija de él fuera un ángel, ¿no? Pero la consideraba una puta. Las exclamaciones de mi paciente sobre Dios le permitieron notar con más claridad la hipocresía reinante en su familia y hasta qué punto la habían vuelto una amargada que rechazaba con asco a los hombres. Dios para ella representaba a su padre, lo cual nos indica que antes de quedarse anclada en la genitalidad, entre los 3 y 4 años, ella lo había adorado a su padre. Sus experiencias posteriores con él fueron como una traición a su amor. Entonces, ¿qué sentía ella hacia Dios, hacia su padre? Una cólera, una ira asesina, porque su padre le había matado el espíritu. Por eso cuando yo les digo en las constelaciones que honrar al padre y a la madre, esto biológico que tuvimos, es que es la única manera de poder llegar allá, a Dios. Si no, no llegamos nunca, ¿eh? Y muchas personas usan esa espiritualidad, ese Dios que se imaginan, para no pasar por ese peldaño. Ay, yo tengo problemas con mi madre. Sí, yo también, miren que... Bueno, va a ser tema que tenemos que resolver ese conflicto interno. No usar la espiritualidad para escapar del sentir, que es lo que hacemos todos. Y somos honestos, ¿no? Yo me lo vi bien claro. Y dije, apa, Entonces, ¿qué hizo esta persona? Proyectó en el terapeuta a ese Dios, hombre, ¿no? Sustitutivo de todos sus sentimientos. Hizo esto que se llama la transferencia, ¿no? En psicología, ¿no? Para no tener que entrar en contacto con sus sentimientos.
Una de las razones, ¿no? De que este trabajo que hace ya tengo con David, Alexander Lowen, ¿no? Es que se centra en el cuerpo, es que él considera que las palabras, ¿no? Rara vez son suficientes para poder evocar un sentimiento suprimido. O sea, fíjense en que cuando vamos al psicólogo de la Tierra, ¿no? Acá normal, de la ciencia, dice, ¿qué hace? Vos hablas, bla, 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 le contás todo tu problema. Y él te dirá alguna que otra palabra, pero no te hace nada. Bien. Entonces todo sigue reprimido ahí y volvés a la siguiente sesión y todo sigue reprimido ahí, ¿no? Porque esto es lo que hace el ego. Por eso no es cuestión de ahora creerme que soy espiritual para creer que no tengo ego. Y así me liberé de él. No, es que no lo vamos a liberar así nomás. El ego hace todos estos trucos. No nos deja sentir. Nos censura, nos observa, nos controla. Nos juzga. Es esa voz, ¿no? Hay personas que dicen, pero yo no la escucho, ya está. Bueno, hay personas que creen que siguen teniendo control. Tienen control espiritual. Porque ahora hay de todo. Por eso les digo, hay una gama terrible allá afuera. Es que esta experiencia, por muy espirituales que seamos, es corpórea. Yo me lo veo el cuerpo, me lo toco así. Y me duele, ¿eh? Y me veo como envejezco. Veo todo. No lo niego para nada. Y cómo me duele cuando me pasa algo así. Eso es de estar más vivo. Las palabras son su voz, o sea, el ego, así como el sonido es la voz del cuerpo. La voz del cuerpo es el sonido, la voz del ego son palabras. Y uno puede engañar con palabras, pero difícilmente puede engañar con el sonido. Reconocemos de inmediato un tono de falsedad en el sonido que no expresa auténticamente un sentimiento. Díganme que no. Uno se da cuenta cuando la persona te lo dice de corazón, que te quiere y cuando no. El cuerpo no miente. La mayoría de la gente es ciega a la expresión del cuerpo, porque desde pequeña se le enseñó a creer más en las palabras que escucha que en lo que percibe. Hay niños que retienen, empero, esa inocencia que les permite confiar en lo que ven. La moraleja del cuento sobre las vestiduras del emperador es que solo los inocentes son capaces de ver la verdad. El niño fue el único que señaló y dijo, pero el emperador está desnudo, y los otros, todos se callaban, no decían nada. La misma ceguera evidencia en las personas que cuando les señalo su necesidad de llorar dicen, no, yo no tengo dificultad, yo ya lloré mucho en mi vida. También está el que se las sabe todas, ¿no? Bien, esperen que voy a pasar toda esta parte porque hay partes que están repetidas. Bien, voy a mirar cuánto tiempo hace que ya estamos porque yo después ya pierdo 1 hora 24, es mucho. Después se hace muy largo. Bueno, para la próxima dejamos el capítulo 4 que se llama Resistencia al llanto, ¿no? Y cómo el autor asocia todo esto, ¿no? De por qué no queremos llorar o nos cuesta llorar, ¿por qué no? A mí yo he tenido etapas que quería llorar y no podía, sentía que no me salía el llanto. Esta diferencia, ¿no? Entre los hombres, las mujeres, bueno, que lo vamos a hacer un poco resumido porque es un poco denso. Y la relación que tiene eso con la respiración y el sentir que no nos queremos abandonar. Esto como el asunto de la unidad. ¿Por qué no queremos perdonar? Porque nosotros no queremos sentir la unidad ni a gancho. A nosotros nos gusta sentirnos especiales, ¿no? Y bueno, el ver todo esto es que ayuda bastante.
Bueno, espero que a ustedes los ayude este libro como me ayuda a mí. Yo me estoy leyendo, aparte otros libros de este Alexander Lowen porque me apasionan. Hay muchos para descargar gratis en internet, los pueden descargar en PDF, ¿no? Porque inclusive encontré uno que habla sobre la depresión y el cuerpo, tratada desde esta óptica, ¿no? Está muy bueno porque cuántas personas deprimidas hay hoy en día, ¿no? Y la verdad que me parece muy bueno el trabajo de él. Bueno, espero les sirva y nos veremos en el próximo encuentro. Chao. Gracias por acompañarme.